Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bien, damos inicio con la sesión de aprendizaje. Clase programada para la mañana por problema del equipo que está en reparación, no pude estar a esa hora. Entonces, iniciamos con la clase. El día de hoy tenemos en literatura a otro autor importante de la literatura griega. En la sesión anterior fue en el género épico. Hoy Sófocles es en el género dramático otro de los grandes representantes de la literatura universal. Sófocles básicamente representa al teatro en la literatura clásica antigua y dentro de Grecia. Entonces veamos parte del perfil de Sófocles. Sófocles es más conocido en la literatura por Edipo Rey, aparte que compuso otras obras importantes, como Electra, Edipo en Colona, Agamenón, etc. Bien, entonces Sófocles fue un autor de origen griego y uno de los mayores poetas clásicos de la antigüedad. Aunque no existen muchos datos referentes a su biografía y bibliografía, de él se conservan obras que siguen representándose hoy día a nivel mundial. Bien, entonces, aunque el autor se le asigna una extensa producción literaria, pero del más del centenar de tragedias que pudo dejar como legado, solo 7 obras se mantienen completas en la actualidad. Asimismo, contribuyó al teatro de la época e introdujo elementos que vinieron a enriquecer y transformar el género. Conozcamos más detalles sobre la biografía y obra de uno de los mayores dramaturgos de la antigua Atenas. Atenas es una de las ciudades importantes del mundo griego y el otro es Esparta. Sófocles nació en Colono o Colona, un pueblo limítrofe a Atenas, hacia el año 496 a.C., en el seno de una familia pudiente. Su padre, Sófilo, era un armero que le ofreció la oportunidad de recibir la denominada como educación ateniense, el cual atendía con suma importancia tanto al cuerpo como a la mente. En este sentido, el joven Sófocles se inclinó por la danza y la música, también por la gimnasia. A los 16 años pasó a dirigir un coro en el que sus integrantes cantaban a los dioses durante la batalla de Salamina, conflicto que vincula a 3 de los grandes poetas griegos, pues en el año 480 a.C., no solo tenía lugar la batalla, sino que Esquilo participaba en ella y también nace Eurípides, las Traquinianas. Bien, se desconoce la fecha de creación de esta obra, cuyo tema central es el intento de Deyanira por reconquistar a su esposo Heracles, quien está ilusionado con una princesa llamada Iol. Para llevar a cabo su plan, la protagonista utiliza un antídoto infalible para recuperar el amor de su esposo hacia ella. Sin embargo, como consecuencia, su idea termina por causar la muerte de su marido, conduciendo la obra a un desenlace fatal. Bien, después de que la peste asole la ciudad de Tebas, el rey Edipo envía a su cuñado Creonte hacia el oráculo de Delfos para averiguar las causas. Entonces el oráculo advierte que la enfermedad no cesará hasta que el asesino del rey Layo sea ejecutado. Sin embargo, después se descubre que el propio Edipo fue el que dio muerte a su padre Layo y que su esposa Yocasta es en realidad su madre,
con la cual ha tenido 4 hijos, Eteocles, Polínesis, Esmine y Antígona. Al conocer la verdad, Yocasta se suicida y Edipo se arranca los ojos. Este párrafo es un breve resumen de lo que es la famosa tragedia Edipo Rey. Bien, Antígona. Antígona, esta obra gira en torno a Antígona, la hija de Edipo y Yocasta. Asimismo es hermana de Esmine, Eteocles y Polinices. Tras la muerte de Eteocles y Polinices en su disputa por el poder, Creonte se convierte en rey de Tebas, el cual prohíbe que Polinices sea enterrado. Sin embargo, Antígona decide no acatar sus órdenes y entierra a su hermano. Después de este suceso, Creonte exige la muerte de Antígona, y esta es enterrada viva. Finalmente, el rey termina arrepentido por su decisión. También se puede interesar Antígona de Sófocles. Áyax es otra obra. Es una de las mayores tragedias de Sófocles, que tiene como personaje principal a Áyax, uno de los guerreros que forma parte de la guerra de Troya. A la muerte de Aquiles, Áyax cree que merece sus armas cuando los aqueos deciden entregárselas a Ulises. Este hecho hace que el guerrero enfurezca e intente asesinar a todos los jefes del ejército griego. Sin embargo, Atenea lo despista y solo mata a unos rebaños. Rebaños. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, este hecho hace que el guerrero enfurezca y intente asesinar a todos los jefes del ejército griego. Sin embargo, Atenea lo despista y solo mata a unos rebaños. Finalmente, Áyax se quita la vida. Por su parte, Agamenón, Menelao tratan de impedir su funeral, pero Ulises, su rival, reivindica que Áyax sea honrado con 2 actos fúnebres. Aquí me detengo. Aquí en el entorno de Sófocles, Sófocles está utilizando en sus obras a gran número de personajes famosos de la Ilíada, de Homero. Por ejemplo, Agamenón, Áyax, entre los principales. Son guerreros o reyes que quedaron después de la destrucción de Troya. Entonces, Sófocles utiliza a aquellos guerreros, aquellos príncipes, como ellos lo llamaban. A los reyes lo llamaban príncipes en aquel entonces, o héroes valerosos, ¿no? Para ese entorno el héroe vivía. Hoy en día un héroe ya tiene que estar muerto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Áyax eran 2 hermanos que participaron en el combate con los troyanos. Agamenón era el jefe del ejército griego, al mando de otros reyes. Y desde luego que estos personajes como Ulises, es otro rey, el que ideó el caballo de Troya para la destrucción de Troya, ¿no? Entonces, rey de Ítaca que retorna y demora 20 años en volver a su patria. Producto de su creatividad, los dioses troyanos lo castigan y se le hace difícil, ¿no?, retornar a su tierra, porque está ausente un promedio de 20 años. 10 años en presencia de la guerra con Troya y 10 años para retornar. Prosigamos en la otra obra de Sófocles. Se cree que en torno al año 480 a.C., Sófocles ya había empezado su trayectoria literaria. Sin embargo, fue durante la celebración de las Dionisias. ¿Qué son Dionisias? Dionisias eran fiestas que celebraban los griegos en honor. El teatro, ¿cómo nace en Grecia? El teatro nace en Grecia en honor al dios Dionisios, conocido como el dios Baco. Baco le dicen en la literatura romana o los romanos, pero para los griegos era el dios Dionisios, el dios del vino. Entonces, en honor al dios Dionisio surge el teatro. Bien, entonces dice, en el año 468 a.C., un festival en torno al dios Dionisio, donde tenían lugar diferentes representaciones dramáticas, donde se dio a conocer al derrotar a Esquilo en el concurso. ¿Quién era Esquilo? Esquilo era otro
tragediógrafo, era otro autor teatral de Grecia. ¿Bien? Recompensa que lo llevó a tener notoriedad como poeta trágico. Sófocles vivió en un contexto glorioso durante los años de grandeza de Atenas y su muerte aproximadamente en el año 405 a.C. coincide con el declive y la ruina ateniense, la cual le impidió presenciar la derrota. Obras. Las obras de Sófocles se caracterizan por presentar un lenguaje doloroso. Asimismo, en sus tragedias los dioses aplican la justicia divina e influyen significativamente en el devenir del ser humano. El hombre está condenado a enfrentarse al destino y siempre pierde en la batalla. Entonces, aquí hablamos brevemente. El mundo griego y la población griega, los griegos, en su tiempo clásico, siempre dieron crédito al destino del hombre. ¿Y el destino del hombre en qué estaba enfrascado? El destino del hombre estaba enfrascado básicamente en qué, ¿no? En que cada persona que nacía, cada niño que nacía, era motivo de el oráculo. ¿Qué era el oráculo? Era la interpretación de su destino. ¿Cuál iba a ser su vida en el tiempo? Entonces, en ese entorno, básicamente, pues, en las obras literarias, tanto de Edipo como en la Ilíada o en las obras épicas, el destino del hombre estaba dado, ¿no? Entonces, cuando Edipo nace, el oráculo, el destino, los reyes, ¿qué le dicen, no? Sobre el niño, que este niño va a ser rey de la misma ciudad, del mismo reino, se va a casar con su madre, va a procrear hijos y antes de eso va a matar a su padre. Temeroso de ese destino cruel, nefasto, ¿no? Le dan a un pastor para que lo abandone, lo mate en el campo, pero no fue así. El pastor se compadece porque era un príncipe, ¿no? Entonces, al compadecerse, se lo entrega a otros pastores, ¿no? Entonces, el otro pastor lo lleva a otros reyes que no tenían hijos y así crece en otro reino. ¿Quiénes eran esos reyes? Eran Pólibo y Mero. No, ellos no tenían hijo, entonces lo adoptan como hijo y cuando ya era joven, le dicen la verdad y sale en busca de la verdad a conocer sus verdaderos padres, ¿no? Entonces, al recorrer el camino tropieza con un anciano, ¿no? Hay una discusión porque chocaron con Edipo, le golpearon, entonces hay una discusión y en el fragor de la cólera y la ira, Edipo era como era joven, le da un golpe al anciano y lo mata, que era su verdadero, sin saber que era su padre. Y así llega a Tebas, ¿bien? A Tebas. Bueno, eso es para poder anticipar. Entonces, el destino del hombre, tanto en Grecia, se estaba dando cumplimiento. Y eso en las obras clásicas está el destino. Pero si nosotros hablamos críticamente, hoy en día el hombre no ha salido de ese entorno del oráculo. Hoy en día, por ejemplo, en los diarios no ven el oráculo, el horóscopo. El horóscopo es un resultado, es parte de ese oráculo. O las personas de ahora no van donde un vidente, donde un augur, donde un adivino a ver el destino. El hombre no ha perdido esa costumbre. ¿Desde dónde viene eso? Del mundo clásico, del mundo antiguo. Bien, entonces en función al destino está trazado las obras y el cumplimiento de los hechos. Bien, se dice que Sófocles escribió en torno a 123 tragedias, de las cuales solo se conservan 7 íntegras. Edipo Rey, Antígona, Áyax, las Traquinias, Electra, Filoctetes, Edipo en Colono. En otras ediciones es Colona. ¿Ya? Veamos qué Sófocles es más conocido. Las obras son importantes de Edipo, todas, pero más conocido por Edipo Rey. ¿Bien? Él es un príncipe, llegar a ser rey, ¿no? Entonces, rey de Tebas. Entonces, veamos, ¿de qué se trata? Se trata de una de las grandes tragedias de Sófocles y una de sus obras más admiradas. Edipo Rey cumple a la perfección con el arquetipo de una tragedia clásica griega. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un modelo,
¿no? Es como decir, por ejemplo, la palabra modelo, ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir, ¿ya? Aunque se desconoce la fecha, se cree que la escribió en torno al año 430 a.C. En ella Sófocles aborda el mito de Edipo. El rey Agamenón regresa a su hogar después de finalizar la guerra de Troya. Entonces, su esposa Clitemnestra lo asesina por haber sacrificado a una de sus hijas antes de marcharse a la guerra para buscar su suerte durante la batalla. Electra y Crisótemis, las hijas del matrimonio, viven en Micenas y tienen vidas muy diferentes. Mientras la primera malvive en una choza, la segunda disfruta de la vida en el palacio. Por su parte, Orestes, el hijo de Agamenón y Clitemnestra, regresa a su hogar dirigido por el oráculo Déifico para vengar la muerte de su progenitor. Con ayuda de pilares, prepara un plan para engañar a su madre. Entonces, el oráculo, para razonamiento verbal, el oráculo es la adivinación, pero el oráculo también es la persona que dirige, que manifiesta la interpretación de un destino, o es el adivino, es el augur, es el pitonizo. Hay varias palabras para eso. ¿Bien? Dice Filoctetes. Esta tragedia de Sófocles fue representada por primera vez en el 409 a.C. y se centra en uno de los héroes combatientes en Troya, Filoctetes. Debido a una herida, el combatiente es abandonado por sus compañeros en la isla de Lemos, donde pasa 10 años hasta que Ulises, acompañado de Neoptólemo, el hijo de Aquiles, viaja hasta allí con el interés de recuperar un arco heredado de Heracles, el que supuestamente les asegurará la victoria en la guerra. Finalmente, Ulises y Neoptólemo acaban revelando a Filoctetes sus verdaderas intenciones. Otra tragedia importante del autor, Edipo en Colono. Es una de las tragedias que Sófocles escribió poco antes de su muerte y fue llevada a escena por su nieto con el mismo nombre una vez muerto el autor. Debido a la proximidad de la obra con la fecha de muerte del autor, se ha querido ver en ella cierta identificación del autor con Edipo anciano. Edipo llega con su hija Antígona a Colón, donde está destinado a morir, pero los lugareños lo rechazan y tiene que acudir al rey de Atenas, quien lo asegura protección. Te puede interesar Tragedia griega, característica y otras obras clave. Aportaciones de Sófocles a la tragedia griega. Bien. Sófocles fue ante todo uno de los grandes renovadores del teatro del siglo V a.C., ya que aportó grandes innovaciones, entre las que destacan. ¿Cuáles son esas innovaciones? Innovar es cambiar en el teatro. Por ejemplo, cuando vemos en la literatura española el teatro de Calderón de la Barca con el teatro de Lope de Vega son distintas, ¿no? Hay cambios. Entonces, desde ese punto de vista que también en Grecia había ciertos cambios. Entonces, una de ellas, entre las principales, aumenta el número de actores hasta 3, lo que se conoce como tritagonista. Anteriormente solo había 2 actores. Por ello, su aportación permite la creación de tramas más complejos. Incrementa el coro de 12 a 15 miembros al mismo tiempo que le da menos importancia. Se aleja de la trilogía empleada por Esquilo y presentar obras independientes en cuanto al contenido. Así, cada pieza es vista como una obra aislada y autónoma en temática. Trilogía quiere decir de 3 componentes, un tratado de 3 elementos. Aporta dramatismo al prólogo, ya que anteriormente este utilizaba para explicar el argumento. Introduce los decorados en sus obras planificados adecuadamente para cada una de ellas. Bien. Edipo Rey de Sófocles. Veamos el fragmento de la obra más importante. Bien. Entonces, como le estaba indicando, cuando según el contenido de la obra, miren, estas obras literarias clásicas de Grecia están en función al destino del hombre, están en función al oráculo. En la sesión anterior toqué el caso de la Ilíada.
pero en una sesión de clase de 40 minutos no se puede decir todo. Y ahora retomo. Uno de los mitos y uno de los orígenes de la Ilíada es que cuando la reina de Cuba iba a dar a luz a su hijo París, al príncipe París, lo llaman los adivinos, porque los reyes estaban llenos de adivinos, tenían llenos de asesores, hombres cultos, sabios, etc. Entonces, los adivinos le dicen, el príncipe que van a hacer va a ser el causante de la destrucción de la guerra de Troya. ¿Y por qué llama a los adivinos? Porque en sus sueños, durante sus sueños, uno de sus senos ardía en llamas alrededor. Y dentro de su seno al medio estaba la gran ciudad de Troya. Asustada la reina llama a los adivinos. Y los adivinos le dicen, el príncipe que van a hacer va a ser el causante de la destrucción de Troya. Igual como en Edipo, ¿no? La reina asustada con su esposo, al bebé o a la criatura le regalan a un pastor, o perdón, le dicen a un pastor, tómalo y mátalo en el campo. El pastor no lo mata en el campo, se compadece y se lo entrega a otros pastores y en el campo vive con los pastores y crece con los pastores, con la gente pobre. Y cuando ya es grande, se entera de todo el acontecimiento y retorna al palacio. Y es invitado como diplomático por el rey Menelao de Grecia a visitar. Le ofrece un banquete, un agasajo, pero París se enamora de la esposa del rey Menelao y la rapta y se lo lleva a Troya. Ese es el origen de la Ilíada. Y volvemos a Edipo Rey. Edipo Rey es también algo similar, parecido. ¿Qué dice acá, por ejemplo, en el resumen? La peste se ha desatado sobre Tebas y el pueblo está muriendo. En su desesperación todos acuden al ágora para pedir la intervención de Edipo Rey. Bien, el ágora era un escenario donde se reunían los griegos, bien, para poder reclamar, para poder hacer pleitesías, admiraciones, etcétera, ¿no? A fin de comprender la causa y remedio de tan terrible flagelo. Edipo solicita la ayuda de Creonte, hermano de su esposa Yocasta. Bien, tras consultar el oráculo de Delfos, explico acá, el templo de Delfos estaba dedicado al dios Apolo de la mitología griega. El dios Apolo de la mitología griega siempre es el dios del conocimiento, de la inteligencia y del oráculo, del destino del hombre. Entonces se le representa algunas veces con unas ramitas de laurel del cerebro, es el símbolo de conocimiento. Entonces aquí había una sacerdotisa o sacerdotisas, ellos custodiaban el templo y los que querían una respuesta mediante el oráculo ingresaban y se les daba, pero eran las mismas palabras del dios Apolo, ¿no? Proseguimos. Creonte le informa que la peste es el castigo de los dioses por el asesinato de Layo, el antiguo rey de Tebas, en quien Edipo no llegó a conocer. Por lo tanto, hasta que el responsable no expíe sus culpas, la peste seguirá azotando la ciudad. Edipo ordena una investigación y exhorta al pueblo a entregar al culpable. Entre tanto, el rey consulta al ciego, Tiresias, por consejo de Creonte. Tiresias le hace saber que él es el asesino de Layo y que además vive en incesto con su madre. Para razonamiento verbal, ¿qué cosa es incesto? Incesto es las relaciones sentimentales, amorosas y relaciones íntimas de convivencia con un familiar. En eso consiste incesto. Ustedes recordarán que hemos visto a nuestro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Él hizo incesto, 2 incestos. Primero se casó con su tía, Mario Vargas Llosa. La otra esposa fue su prima, con la cual se separó. Y actualmente separado ya tiene la ex esposa de Julio Iglesias. Bien, entonces en 2 oportunidades Mario Vargas Llosa hizo el incesto de convivir con 2 familiares y en matrimonio todavía. Bien, vuelvo al tema. Incesto con su madre, Yocasta.
Edipo, que se tiene por hijo de Pólibo, rey de Corinto, y Mériba de Doria, concluye que Creonte se ha confabulado con Tiresias para destronarlo. Bien, entonces, en la leyenda les había contado, ¿no?, en el mito o la leyenda o el antecedente de esta tragedia, cuando Edipo nace, el rey Layo y la reina Yocasta hacen ver en el oráculo cuál va a ser el destino del príncipe. Entonces el príncipe, los adivinos le dicen, el príncipe que van a hacer, ¿no? Va a matar a su padre, va a convivir y se va a casar con su madre y va a procrear hijos. Asustados de este destino, también le dan a un criado, a un pastor, y el pastor en el campo se compadece, no lo mata, le entrega a otros pastores. Entonces, entregan a los pastores de Pólibo y Mero, estos reyes de Corinto. Pólibo y Mero no tenían hijo. Entonces el pastor lo lleva al palacio, era su pastor de Pólibo y Mero. Enterados, como ya no tenían hijos, lo adoptan como hijo. Y como hijo de Pólibo y Mérope, acá dice Mériba, de Doria, también dicen otros tratados Mérope, lo adoptan como hijo, entonces crece como príncipe. Pero en una fiesta, un servidor le dice, tú no eres hijo de Pólibo y Mérope, tú eres un hijo adoptado. Asustado y ofendido por esa expresión, sale de Corinto en busca de la verdad. En el camino se encuentra con un anciano que iba en una carreta con unos servidores. Lo golpean a Edipo, se tropiezan en el camino y se arma una discusión y le da un golpe mediante la ira Edipo a un anciano. Ese anciano era su padre, pero no sabía que era su padre y lo mata. Y llega a Tebas. Ahí se va desencadenando el argumento. Entonces concluye que Creonte se ha confabulado con Tiresias para destronarlo. Bueno, ya Edipo en este entorno ya está como rey. Creonte y Edipo discuten acaloradamente hasta que se hace presente Yocasta, con el propósito de disipar las preocupaciones de Edipo. Yocasta le hace saber que Layo murió en manos de unos bandidos en el cruce de 3 caminos. Asimismo, le anima a no temer de las profecías del oráculo, ya que en tiempos pasados el oráculo predijo que Layo y ella tendrían un hijo que mataría a su padre y se desposaría con su madre. Para evitarlo, se deshicieron de la criatura. Una profecía semejante había recibido en su juventud, razón por la cual se exilió de Corinto para evitar su suerte. Edipo recuerda que en su exilio mató a alguien en el cruce de 3 caminos, pero lo hizo por sí mismo y no en grupo. Aún así, comienza a temer que él sea el asesino de Layo. Un mensajero aparece para anunciar que Pólibo ha muerto y que éste debe ir a tomar su cargo como sucesor. En la conversación, Edipo descubre que no es hijo de sangre de Pólibo, ya que el mismo mensajero le explica que le recibió de un pastor cuando era niño y lo entregó al rey de Corinto. Inmediatamente hacen comparecer al pastor, quien finalmente confiesa que ese niño se trataba del hijo de Layo y que éste se lo había confiado para que lo matara. Sin embargo, tuvo piedad de la criatura y lo entregó al mensajero confiado de que lo llevaría lejos de allí. Ante la terrible verdad, Yocasta se suicida. Edipo, consternado, decide romper sus ojos con los broches del vestido de Yocasta, de modo que cuando muera no pueda mirar a sus padres a los ojos en el Hades. Ciego, le pide a Creonte que lo exilie, de modo que Edipo se condena a vivir para siempre como un extranjero, desprovisto de todo poder, afecto y consideración. Bien, los personajes de Edipo. Edipo, rey de Tebas, ¿no? Entonces, un sacerdote Zeus, eh, Creonte, cuñado de Edipo,
Profesor, su micro. Ya. Entonces, estaba indicando de que los personajes de esta tragedia universal no son los siguientes. Aquí habíamos anunciado Edipo, rey de Tebas, es el personaje principal, un sacerdote de Zeus, Creonte, cuñado de Edipo, coro de ancianos tebanos, Corifeo, Tiresías, adivino, Yocasta, reina de Tebas, un mensajero, un pastor criado de Layo y otro mensajero. Entonces aquí tenemos en el fragmento el pastor. A diferencia de otros tragediógrafos, eh, el caso de Edipo está versado, digamos, en prosa, ¿no? En cambio, otras tragedias están versados, por ejemplo, en verso. El caso, por ejemplo, de las obras de Calderón de la Barca, ¿no? Están manifestados en, en especie de verso. Entonces dice acá en el texto, pastor, ay, heme aquí ante una cosa horrible de decir. Responde Edipo, y para mí también horrible de oír, pero sin embargo, tengo que oírla. Edipo rey, ¿no? Sófocles, Atopos 16 pastor, se decía que era hijo de Lai, pero ella está en casa. Tu mujer te diría mejor que nadie cómo fue eso, Edipo. ¿Te lo dio ella? Pastor, sí, rey Edipo. ¿Para qué? Pastor, para que lo hiciera desaparecer. Edipo, una madre. Desgraciada, pastor, por miedo de horribles oráculos, Edipo, ¿qué decían esos oráculos, pastor? Que aquel niño debía matar a sus padres, así se decía, Edipo. Pero tú, ¿por qué se lo entregaste a ese anciano? Pastor, por piedad, señor, pensaba que se lo llevaría a otra comarca, a la isla donde él vivía, mas él, para las más grandes desgracias, lo guardó junto a sí. Pero si tú eres el que él dice, has de saber que eres el más infortunado de los hombres. Edipo, ay, ay, todo se ha aclarado. Ahora, oh luz, pudiera yo verte por última vez en este instante. Nací de quien no debería haber nacido. He vivido con quienes no debería estar viviendo. Maté a quien no debería haber matado. Edipo entra precipitadamente al palacio. Los dos pastores se marchan cada uno por su lado. Atopos 17, Edipo rey, el hijo de la fortuna, Pier Paolo Pasolini. Bien, pastor, ay, heme aquí ante una cosa terrible, ante una cosa horrible de decir, Edipo, y para mí también horrible de oír, pero sin embargo tengo que oírla. Edipo rey, los Sófocles, Atopos, Atopos 16, pastor, se decía que era hijo del año, pero ella está en casa. Tu mujer te iría mejor que nadie, mejor fue eso, Edipo. ¿Te lo dio ella, pastor? Sí, rey Edipo. Entonces, este fragmento está hablando básicamente cuando van a descubrir, ¿no?, la verdad de las cosas, el trama verdadero de ese contexto. En el momento en que hay vaticinio de pestes, presencia en Tebas, Edipo no lo sabe, pero ahí en este fragmento se está descubriendo que Edipo es el verdadero quien asesinó a su padre en otrora sin saber que era su padre, ¿no? Cuando está en Tebas ya gobernando, ¿no? Prácticamente llega un mensajero de Corinto y le dice, ¿no? Tu padre, Pólibo, ha muerto y tú tienes que sucederle en el cargo como rey. Pero para este entorno, para este entonces, ya también era Edipo rey de Tebas. Y en ese momento, al morir Pólibo, tenía que ser reemplazado por el mismo Edipo, pero no será este contexto donde hay dudas sobre quién mató al anterior rey de Tebas, ¿no? Entonces, frente a eso se va descubriendo por la presencia de los pastores. Entonces, en literaturas clásicas, básicamente, nosotros vemos, pues, de que el destino del hombre
está dado, digamos, paralelamente como preocupación, como una meta para poder desarrollar, digamos, todo el trama o el contenido de las obras, escogiendo los personajes. Entonces, frente a eso, el destino del hombre es algo innegable en la cultura griega y para los griegos. Y no solamente para ellos, sino que también en otros escenarios se diría como una especie de profecías, ¿no? Que es el mismo caso, ¿no? Y las profecías han dado en diferentes escenarios, en los diferentes continentes, en muchas literaturas. Entonces, enfrascado, digamos, con la religión de los pueblos, con la formación de las naciones, con la presencia y la actividad enérgica y importante de sus guerreros, de sus héroes, en coherencia con sus dioses, que también podemos observar en la literatura griega, que los dioses determinan el destino de los hombres. Los dioses tienen su presencia y tienen su mandato, tienen su intervención. Y es más, en la clase anterior habíamos hablado de que existían semidioses, como el caso de Aquiles o el caso de Eneas de Troya. Entonces, los dioses podían convivir con los mortales o viceversa. Por ejemplo, la mamá de Aquiles era una diosa llamada Tetis, que había tenido relaciones íntimas con el rey Peleo de Grecia, y producto de ello es Aquiles. Y así como el caso, por ejemplo, del semidios Eneas, su madre es la diosa Venus, y así, los dioses participaban de ese entorno vivencial, pero también predestinaban, daban ese orden y mandato del destino de cada una de las personas, especialmente de los nobles. En este caso, por ejemplo, Edipo es noble, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de la obra de la Ilíada, Paris es un noble de la alta alcurnia. Entonces, pero ese destino se tenía que cumplir. En la Ilíada, Paris fue entregado a un pastor para que lo maten en el campo, no lo mataron. Edipo fue entregado a un pastor para que sea matado en el campo, tampoco fue matado. Entonces, el destino del hombre predestinado por los dioses se daba un cumplimiento fiel, no, que no, el destino estaba trazado y tenía que cumplirse eso. Pero los griegos, como hombres o personas, luchaban al no cumplimiento de ese nefasto destino, pero se daba. Y eso acompañó también en los diferentes escenarios a las personas para que lo interpreten como un designio de los dioses, el destino trazado por los dioses. Entonces, muchas de ellas, ya en el entorno religioso, se daba como misterios, ¿no? Misterios, prodigios, o llámese, por ejemplo, interpretaciones que se tenían que dar. Entonces, frente a ello, pues el hombre necesariamente luchaba frente a ese destino, pero en la cual se daba un cumplimiento total en estas manifestaciones literarias. Bien, entonces, para poder recordarles